funcionan hasta cierta versión, fórmulas nuevas que se van adhiriendo, o sea, se van sumando y no funcionan en todas las versiones, pero son fórmulas como más efectivas de trabajar. Eso es lo que vamos a conversar hoy día, de hecho. Em, Se me quedó pegado el celular en donde estaba viendo el chat, así que voy a estar cambiando de pantalla. Puede ser un poco incómodo. Ya, pero vamos nomás. La vez pasada, tal como la Jo les comentaba, vimos autorrellenado, vimos opciones súper simples, así que hoy día vamos a hacer como que ya tenemos una planilla, vamos a hacer una planilla bien rápida, porque vamos a ver fórmulas o cálculos que el Excel nos va dando. Entonces vamos a partir inventando datos como un nombre, como estamos en la universidad, vamos a hablar de notas, vamos a inventar fechas y puntajes para tener números básicamente. Y los nombres, vamos a inventar Juan Álvarez, Jimena Estrada, Álvaro García y Patricio Leiva. Con notas desde 5, 3, 6, 7, no. Estos valores los estoy inventando por si acaso. Ya vamos a trabajar con esos. Fechas, vamos a inventar cualquier fecha. Hoy día es 4 del 6, pero del 2019. 6 del 2 del 2019 también. 7 del 8. Ya les voy a explicar por qué estoy haciendo esto. El 2020 y 5 del 4 del 2018. Y puntaje aquí, valores aleatorios, 53, 62, 39, 27. Ok. Entonces, vayan a su Excel, ingresen también datos ficticios. Vamos a llenar por ahora poquitas columnas, poquitas filas. Recuerden, columna vertebral, van de arriba hacia abajo y las otras son las filas, de lado hacia lado. Les voy a esperar por mientras para ir con calma. Bien, atención acá. Una de las cosas que Excel tiene es el tamaño de la pantalla. De repente yo puedo estar escribiendo mucho en una celda, pero pasa esto que se me corta. Entonces, la opción más fácil de acomodar es tomar aquí y mover de un lado para el otro, pero la mejor opción para mí es seleccionar todo con esta pestañita o este monito o icono, mejor dicho, que está aquí en la esquina, y hacer doble clic en cualquiera de las líneas que están entre las columnas. Con eso va a ajustar el tamaño automáticamente al texto que hay o al contenido que hay en las celdas que tienen contenido. Lo mismo lo puedo hacer con las filas. Si es que de repente las filas me quedan como desordenadas, selecciono todo el espacio, todo el contenido, doble clic en cualquiera de las líneas que están entre las filas y se ajusta automáticamente. Juan Pablo, ¿cómo hago eso? ¿Cómo escribo? Perdón, para los que no pueden ver el chat, Juan Pablo pregunta cómo se puede escribir en la misma celda una frase abajo de la otra. Tú te refieres a cómo yo hago esto. Esto aquí, perdón, y esto acá. Si es eso lo que estás preguntando, se ocupa Alt y Enter. Entonces yo escribo una cosa, Alt, Enter, y escribo otra cosa. Y así queda. Vamos a ajustar el espacio para que nos muestre bien el contenido. Perdón. Acá, ahora sí, vamos a mostrar bien el espacio y queda así. Lo mismo con la fila. Así que Enter nos permite hacer eso. Bien. Fórmulas.
Excel tiene ciertos cálculos que los hace automáticamente y nos puede facilitar mucho la vida cuando necesitamos revisar datos muy a la rápida. ¿Y con qué me refiero con eso? En que si yo, por ejemplo, selecciono estos datos, acá abajo en esta barra me da información sin que yo se la pida y lo va a hacer siempre cuando así lo pueda hacer, ¿ya? En caso de texto, por ejemplo, no hay mucho que pueda informar, entonces lo único que me va a contar es cuántas celdas tengo seleccionadas, que es el recuento. Pero el recuento considera solo celdas que tengan contenido. Por ejemplo, yo selecciono todas estas que están vacías, Excel no las cuenta. Pero si sigo sumando y considero estas, ahí sí las cuenta y me dice recuento 4. Es decir, tengo 4 celdas que están con contenido, con alguna información, con algún dato. Lo mismo hacia el lado, o hacia arriba o hacia abajo, etc. Entonces, primer dato, el recuento, chiquillos, si es que quieren saber cuánta información hay, seleccionan y van a tener el recuento de la información. Luego, cuando ya trabajamos con números, ahí se pone más interesante la cosa, porque nos da automáticamente el promedio del valor, de los valores que yo tengo seleccionados, el recuento, que ya sabemos, la cantidad de celdas o sí, de celdas que tienen un valor, y en el caso de los números también me aporta la suma. ¿Cuánto es lo que suma todo lo que yo tengo seleccionado? Pero además tengo otras opciones y eso yo lo puedo personalizar. Si me voy aquí a la barra donde aparece esa información y hago clic con el botón secundario, me va a desplegar todo este menú gigante y nos vamos solamente a fijar en la parte que está acá, de entre promedio y suma. Y yo aquí le puedo agregar estos otros tres valores, que es el recuento numérico, se los puede agregar todos nomás, la mínima y la máxima. Y con eso yo vuelvo a seleccionar y me va a aportar estos otros nuevos datos. La mínima es el valor mínimo dentro de lo que yo tengo seleccionado y la máxima lo mismo pero con el valor máximo. Y el recuento numérico, tal como dice ahí, es las celdas que yo tengo seleccionadas pero que contienen datos numéricos. Es decir, yo selecciono acá y el recuento es igual al recuento numérico, pero si yo amplío mi selección a esto y a esto, tengo 8 celdas seleccionadas con contenido, pero de esas solo 4 tienen número. Eso como dato rápido respecto al uso que les puede entregar esta barra de acá abajo. Bien. Lo otro, Excel también nos facilita el acceso a ciertas fórmulas con el menú que tenemos acá arriba y en este caso, en esta sección que se llama edición, tenemos este simbolito. Para los que no saben qué significa, significa básicamente la sumatoria de todos los elementos. Y yo, si es que lo aprieto, teniendo esto seleccionado, me va a hacer la suma. De lo que yo seleccione, me va a sumar. Lo voy a borrar y se los voy a mostrar nuevamente. Selecciono estos dos números, aprieto la suma y me va a calcular automáticamente las dos celdas que yo tenía seleccionadas. Benjamín, ¿qué barra era? La que está acá abajo. Mira, déjame seleccionar nuevamente. Y acá abajo, debajo de esta flechita, o sea, sí, la última barra al final de la ventana de Excel, te muestra todos los datos que yo les estaba señalando. A esa barra me refería. Bien. Entonces, tenemos como primera fórmula, la más fácil, la más accesible, que es la suma, con este icono que está acá arriba, pero que también le puedo pedir otros datos, como haciendo clic en la flechita, entonces ahí me aparece la suma, que es lo que muestra siempre, el promedio, contar números, el valor máximo y el valor mínimo de lo que yo tengo seleccionado. Esto funciona siempre en base a lo que yo tenga seleccionado, ¿ya? Si es que yo no selecciono nada y aprieto acá, me va a pedir que le diga en qué valores quiero trabajar, ¿ok? Hasta acá, chiquillos, muy simple todo, así que vamos a empezar a complicar un poco las cosas. Y por favor díganme si estoy siendo claro o no, si es que van entendiendo. Cuando hablamos de fórmulas, hablamos de ¿cómo decirlo? De una serie de cálculos que yo le pido a Excel. Y para eso yo tengo que ocupar siempre una estructura similar. Las fórmulas se activan siempre poniendo ¿cómo se llama? El carácter igual, el nombre de la fórmula, y ahí Excel nos va ayudando de repente. Abro paréntesis, ingreso los datos que me va a pedir, que generalmente tienen que ver con un rango donde voy a utilizar la fórmula, el punto y coma,
que cambia de información, otro valor, y el cierre paréntesis para yo cerrar la fórmula. Esa es la estructura básica de todas las fórmulas de Excel. Ya les voy a explicar algunas de las fórmulas que al menos a mí me han servido bastante para acelerar el proceso. En el caso de la suma, por ejemplo, si es que yo pongo igual suma, da lo mismo si escriben con mayúscula o con minúscula o mezclado. ¿Ya? Excel lo va a entender igual y se los va a corregir siempre a puras letras mayúsculas. Pongo suma, abro paréntesis y me va a pedir los números que yo quiero sumar, que pueden ser celdas de la planilla o pueden ser valores que yo le dé. Por ejemplo, 6986, punto coma, siguiente número, punto coma, siguiente número, y así puedo seguir hasta el infinito y más allá. O hasta cerrar con un cierre paréntesis, aprieto Enter y me da la suma o el valor que yo le pedí, el cálculo básicamente. Bien, esto es bien simple, bien fácil, lo sé, pero es para que entiendan lo que vamos a hacer a continuación. Una vez que yo tengo la estructura de las fórmulas, yo puedo empezar a entender mejor cómo funciona. Y Excel tiene toda una sección sobre fórmulas, que está acá arriba en la pestaña fórmulas, tal como lo dice, y aquí de hecho las tiene clasificadas. Autosuma, usadas recientemente, financieras, lógicas, texto, fecha y hora, etcétera, etcétera. El problema es que hay algunas fórmulas que a mí hasta el día de hoy me pasa que no sé a cuál categoría pertenece, y también hay otras fórmulas, no sé por qué, que no aparecen acá, ¿ya? Así que ya se las voy a contar. La forma más fácil de yo pedirle fórmulas, para no andar buscando entre un lado y el otro y ver de qué se trata, y eso lo pueden saber, ustedes hacen clic en cualquiera de las categorías, buscan alguna, dejan el mouse encima y les va a aparecer la explicación básica. Si es que yo quiero buscar una, me voy a insertar función, hago clic y aquí me va a aparecer todo el listado, pero tiene el engaño de que tengo que cambiar sí o sí la categoría a todo. Y con eso yo puedo seleccionar acá arriba, eliminar ese texto y buscarle. Por ejemplo, yo quiero saber cómo sumar. Pongo suma, y así me aparecen solamente las funciones que tienen relación con suma. Para saber cuál es específicamente o la diferencia entre una y otra, voy simplemente revisando y acá abajo, como ustedes pueden ver, me aparece de qué se trata cada una y cómo se construye o cómo se está estructurada. ¿Ya? Eso, a grandes rasgos. Matías, ¿cómo inserto una función? Ya, vamos a seguir con el mismo ejemplo de suma entonces. Supongamos que yo quiero, este, vamos a ocupar una un poco más compleja que el suma. Disculpa que se me pegó Eh, un poco. No sé si viste la pregunta de Matías, ¿cómo inserta sí, función? sí. Para ver si se la podemos responder ahora. Matías, ¿cómo inserto una función? Lo que les estaba comentando. Vamos a partir nuevamente, Benjamín. Nos vamos entonces a la pestaña fórmulas, ¿cierto? Ya estamos aquí. Vamos a insertar una función. Se nos abre esta ventanita. Tenemos que ser cuidadosos de cambiar siempre esta seleccionar categoría a todo para que nos incluya todas las funciones que tiene Excel. Y aquí en este campo de arriba escribimos algún concepto, alguna palabra clave de lo que queremos hacer. En este caso, suma. Y le apretamos Enter o ir y nos va a mostrar en este listado de abajo todas las fórmulas que cumplen ese criterio, tanto en el título como en la descripción. En este caso vamos a ocupar el sumar.si. Ahí tenemos cómo se estructura la fórmula y la descripción de qué es lo que hace esa fórmula. Yo le aprieto aceptar y me va a pasar a esta otra ventanita. Ya la fórmula se insertó en la planilla, pero me va a pasar a esta otra ventanita que me va a ayudar a mí a reconocer cuál es la información que me está pidiendo por cada parte. En este caso me pide el rango, un criterio y el rango suma. ¿Qué es cada cosa de eso? Me lo va explicando acá abajo. ¿Ya? Excel en ese sentido es como bien amigable, trata de ser bien claro en la información que va requiriendo. Y además me va a ir mostrando aquí al lado, si es que, perdón, yo no sé si es que ven el cursor de mi mouse. Por favor, si alguien me pueden comentar en el chat. ¿Sí se ve?
Se ve el cursor entonces, buenísimo, ya. Entonces, y aquí al lado me va a ir mostrando cómo o qué dato estoy ingresando, si es que está bien. En este caso, el sumar sí ocupa un rango, el rango es de las celdas que deseo evaluar. Entonces yo me voy acá y deseo evaluar, por ejemplo, este rango. Hago clic, arrastro, suelto el clic y me hace automáticamente el rango que yo necesito. También esto lo puedo hacer manual, supongamos. Pero, y la estructura siempre es columna, fila. En este caso, la columna B, el número 2 para la celda de acá. Y como es un rango, o es decir, abarca varias celdas, aquí ocupo el 2 puntos, misma columna B, hasta la fila 5. Y con eso tengo un rango. ¿Ok? Y aquí me está diciendo qué valores está considerando ese rango, que es el 5,3 que aparece aquí en la celda B2, el 3,6 que aparece en la celda B3 y así, ¿ok? Después, la función sumar sí me pide además un criterio. ¿Qué es el criterio? Aquí abajo lo dice, es la condición que determina qué celdas deben sumarse. Puede estar en forma de número, texto o expresión. Por ejemplo, si no me equivoco, yo le podría pedir mayor, no, perdón, mayor que 5. A ver si es que me funciona. Me la aceptó. Si es que yo hubiese cometido un error, por ejemplo, si es que yo mayor que 5, perdón, me equivoqué, me debería haber tirado un error, pero no. Entonces, lo vamos a dejar en mayor que... Y por último, el rango suma en este caso, ¿qué es el rango suma? Son las celdas que se van a sumar, si se omite, se usarán las celdas en el rango. En este caso yo lo voy a omitir, algunos criterios son opcionales o algunos requisitos son opcionales, que ahí lo pueden ver entre negrita y sin negrita, entonces como este es opcional, yo lo voy a dejar en blanco. Y aquí ya me está mostrando el resultado de lo que yo le estoy pidiendo. Así de simple. Si es que no les quedó claro, vamos a ocupar otra fórmula. Vamos a dejar aquí el mayor que 5, aceptar, y ahí ya me da un resultado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo le pedí con esta fórmula? Básicamente, que sumara todos los elementos de este rango que son mayores que 5 y me da un resultado. ¿Ok? Ese fue el ejercicio que hizo Excel. Ahora bien, como yo les dije hace un rato, les quiero mostrar algunas de las fórmulas que a mí me han servido bastante, que a mí me han sacado de más de un apuro, eh, porque creo que les pueden servir a ustedes en algún momento. Entonces vamos a partir con calcular las fechas. No sé si les ha pasado alguna vez que tienen una planilla y necesitan saber, por ejemplo, la edad a raíz de la fecha de nacimiento. Em, Eso Excel te lo entrega y te lo entrega bastante rápido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya saben, abrimos la fórmula con igual. Ahora yo les voy a mostrar cómo hacer una fórmula sin todo el cuadro. Ya lo vamos a hacer de manera manual. Entonces partimos con igual. Vamos a ocupar una fórmula que se llama si fecha. Y esta fórmula en particular, aquí me debería aparecer alguna instrucción, pero en este caso no aparece, y eso no sé por qué, pero Excel no considera el si fecha dentro de las fórmulas que tiene guardadas, pero sí la ocupa, sí la sabe hacer. Entonces, si fecha, ya saben, una fórmula que no está en Excel, pero que sí está en Excel. Si fecha, paréntesis, y aquí ya con eso me dice que lo reconoce. Si es que yo hubiese puesto algo que en verdad no existe, como por ejemplo, si fecho, aquí no me aparece nada. ¿Ya? Por lo tanto, ahí esa fórmula no está bien ingresada. En este caso, si fecha existe, abro paréntesis y parto contándoles cuál es la fecha de inicio. Vamos a calcular la edad de una persona, por si acaso. Supongamos que esta persona nació el 2018. Entonces vamos a ocupar esta celda, ¿ok? C5, que es la fecha. Luego vamos a ocupar la fecha final, que es la fecha de hoy día. Pero para eso les voy a enseñar otra subfórmula que va a ir integrada dentro de esta fórmula, que es la fórmula hoy. Hoy lo reconoce como fórmula, abre paréntesis, cierra paréntesis, y con eso yo
pongo la fórmula sin mayor dato, porque Excel sabe que lo va a interpretar como hoy, como la fecha de hoy. Y aquí le pongo la unidad, es decir, si quiero que me entregue la cantidad de años, la cantidad de meses o la cantidad de días para el cálculo. Como en este caso estamos calculando la edad, quiero que me dé los años. Y aquí ocupa los términos en inglés. Entonces, Y de year o de año, mes de month o mes, y día de day o día. ¿Ya? Con mes y día, fácil recortarlo. Con año, acuérdense que es en inglés, por lo tanto es Y. Entre comillas, y cierro la fórmula y veamos qué aparece. Ahí tienen. Tenemos una persona que tiene 2 años. Es que yo quiero hacer esto para todos los demás sin tener que escribir uno por uno, ya saben, se van a este recuadrito que tiene abajo la celda hasta que les aparezca la cruz y arrastran simplemente hacia las otras celdas y automáticamente Excel les va a hacer el cálculo de la misma celda que esté en la misma, o sea, en la misma fila, ¿ok? En este caso me tiró un error porque estamos hablando de una persona que todavía no nace prácticamente. Y los demás tienen 1 año. Ya saben, si es que yo quiero preguntar cuántos días tiene, o sea, cuántos meses tiene en vez de año, le cambio la Y por M y estamos hablando de 25 meses que han pasado desde esa fecha. Puedo arrastrar también y así tengo los meses de cada uno. Lo mismo con los días, en vez de M lo cambio por D y han pasado 791 días desde la fecha que tengo acá. Bien, chiquillos, quiero saber si están entendiendo o estoy siendo muy confuso, porque creo que sigo como un poco acelerado y no me gustaría confundirlo. Si por favor me pueden comentar ahí en el chat. Benjamín, para hacerlo automáticamente. Yo acá, al hacer la fórmula, le pedí que le hiciera el cálculo con la celda C2, ¿correcto? Cierro la fórmula, me voy al cuadrito que aparece abajo de la celda, que es este que está acá, con el cursor se transforma a una cruz, hago clic en ese cuadrito y arrastro, 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 arrastro hasta donde yo lo necesite. En este caso, solo hasta donde tengo datos, y ahí automáticamente lo que va a hacer Excel es tomar los datos de la misma fila, ya no se va a quedar con la fila anterior. Por lo tanto, aquí me calcula con los datos de la fila 3, acá abajo con los datos de la fila 4 y así, ¿ya? Para volver a abrir la fórmula o es doble clic o F2. El doble clic es mucho más rápido. Con eso les muestra ese dato, o sea, la fórmula completa. Y ahí ustedes pueden cambiar de acuerdo a lo que necesiten. Ya saben, año Y, mes M, días D. Bien, Benjamín, ¿te aclaré la duda? Súper. Bien, con esto tenemos entonces cálculo de fechas. Les voy a dejar acá abajo para que lo vean y para que vean bien el texto, perdón. Se los voy a dejar sin el igual y así va a quedar la fórmula completa, porque Excel no lo reconoce, no va a reconocer esta celda como una fórmula porque no tiene el igual, ¿ya? Entonces ahí para que se acuerden. Y también se los voy a copiar como día, mes y año. Ahí, para que quede la evidencia. Bien, pasamos entonces a la siguiente fórmula. De repente pasa que queremos ver si es que la información que tenemos cumple algún criterio y de acuerdo a eso hacer o sea, que nos arroje una información y si no la cumple, que nos arroje otra información. Por ejemplo, lo que yo les comentaba hace un rato, cuando veamos la fórmula del suma sí, vamos a ver quién de aquí se sacó un rojo y quién de aquí se sacó un azul. Son poquitos datos, lo podemos ver inmediatamente, pero imaginemos que estamos hablando de 100 estudiantes y no podemos ir viendo uno a uno. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
Vamos a crear la fórmula del sí, básicamente. Antes de seguir con esta fórmula, le voy a responder a Matías, que pregunta cómo se puede si se puede calcular los años y días de toda la columna al mismo tiempo. A ver, si es que entiendo bien. Matías, ¿puedes activar el micrófono y explicarme tu pregunta? Sí, es que en la fórmula uno, o sea, usted ticó en este caso, por ejemplo, el C5, que es en la fecha 05 del 4 del 2018, y dio el valor respectivo. Pero mi pregunta va, así yo puedo seleccionar todas las fechas y que me dé todos los días de la columna completa, en vez de solamente ticar en la casilla C5 en este caso. Todas las fechas que las considere para calcular qué cosa. Para sacar los años o los días por separado. O se tiene que hacer o escribir todas las fórmulas por separado. A ver, si estoy entendiendo bien. Una de las cosas que yo puedo hacer es que me pida, por ejemplo, como estábamos hablando de la edad, y le puedo pedir que me diga el año, el mes y el día, y eso va a ser por separado, ¿ya? En este caso sería em, igual si fecha, el lugar, la fórmula hoy y en años. Después lo mismo, copio hacia el lado, aquí le cambio para mes y le arreglo para que se refiera a esta celda. Aquí lo mismo, de nuevo arreglo para que se refiera a esta celda y en días. Entonces ahí tenemos a una persona que tiene 2 años con 25 meses y 791 días. Es opción 1. Si es que tú me preguntas cómo puedo yo considerar todas estas de una, ahí estamos hablando ya de otro término, y no sé si te estoy entendiendo bien, pero básicamente Excel sí puede trabajar todos los valores de una fecha. ¿Por qué? Porque Excel cuando trabaja con fechas lo que hace es darles un valor numérico y calcula, esto como dato anecdótico, calcula cada fecha desde el 1 del año 1000, básicamente. Em, entonces a cada fecha le da un número que no lo muestra, a menos que yo se lo pida con otra opción, pero, pero si me muestra ese valor, yo no voy a entender a qué fecha se refiere, por lo tanto, sí me da estas opciones. Matías, porfa, activa de nuevo el micrófono para ver si es que te pude responder bien o si es que me puedes volver a explicar la pregunta. Lo que pasa es que la fórmula que ocupamos fue esa, la que acabo de escribir en el Ujú, chat. así es. Entonces, solo consideramos la casilla C5. Y mi pregunta es si yo puedo agregar, además de esa casilla, todas las otras dentro de esa Ya. fórmula. Mira, con el tip de Manuel que dice que creo que entendí lo que dijo Matías, él quiere que aparezca el año y el día en la misma celda. Si es eso, no, no se puede. No puedo hacer yo que me aparezca algo así, 12 años, 5 meses y 36 días. Eso lo puedo hacer, pero se hace mucho más engorroso. Voy a ver si es que se los logro explicar en este rato, em, pero en resumen y en términos de lo simple, es mucho más fácil tener esta opción, en donde por cada columna tengo un dato aparte, ¿ya? Em, y aprovechando de eso, les voy a pasar a explicar lo siguiente. Yo ya les dije que una fórmula se compone de esta estructura, el igual, el nombre de la fórmula y los valores que yo manejo y cierro paréntesis. Pero yo puedo ocupar más de una fórmula a la vez en una misma celda. Y esto sigue la misma estructura que las matemáticas. ¿A qué me refiero? Supongamos yo quiero sumar y luego multiplicar. Entonces le voy a decir suma eh, es y 6
Ojo, que aquí no estoy ocupando los símbolos matemáticos, ¿ya? Excel no los va a considerar. Ocupen siempre el punto y coma. Y luego, em, y luego, suma. Ah, y luego suma y le doy otros valores como el 7 y el 2. Perdón. Me faltó el punto coma. Algo estoy haciendo mal y creo que no me estoy dando cuenta. Ya, esto era lo que les quería explicar. Ahora sí. Em, yo puedo anidar una fórmula en otra fórmula. Lo hicimos aquí con el hoy. El hoy es una fórmula que está anidada en la fórmula de 6 fechas. En términos simples, aquí en el suma, yo puedo decirle que sume, que es la instrucción general, y que sume el resultado de esta fórmula más esta otra fórmula que, por ejemplo, puede ser promedio. Promedio entre el número x, x y x. Y cierro paréntesis. Lo que yo le estoy diciendo, lo que yo le estoy pidiendo a Excel es que haga estos dos cálculos, el de sumar y el de promediar, y el resultado de esto lo sume o aplique esta otra fórmula. Ahora sí. Eso yo lo puedo hacer con una infinidad de fórmulas. Y eso me permite a mí hacer lo que, por ejemplo, me estaba preguntando Matías, en que yo mezcle más de una fórmula, como las fórmulas y fecha, y me entregue todo eso en una misma. Pero se los quiero mostrar de una manera un poco más simple. Voy a agregar aquí un par de datos más. Eh, y voy a hacer a propósito este ingreso de... Ah, no, mejor aún. Sí. Voy a hacer a propósito el ingreso de esta información con ese formato. A propósito le puse ese espacio, o sea, todos esos espacios, y a propósito lo puse en mayúscula. Y le voy a pedir a Excel que me entregue esta misma información, pero como corresponde, sin esos espacios extra y con la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula. Entonces aquí voy a ocupar dos fórmulas. Primero se las voy a mostrar por separado y luego las vamos a juntar. Y lo vamos a hacer, vamos a borrar esto, lo vamos a hacer acá. Primero vamos a ocupar la fórmula del nombre propio, que es como Excel llama a esta fórmula. Y eso, activamos la fórmula con el igual, luego nom, Excel lo acorta a nom propio. Entonces, o puedo escribir nom propio o seleccionar la opción que me dio y automáticamente me abre la fórmula. Me pide el texto, yo le voy a pedir que trabaje con el texto que está en esta celda. Cierro paréntesis y listo. Con eso me puso todo el texto en el formato de primera letra mayúscula y el resto minúscula. También como dato anecdótico existe otra fórmula para que sea todo en mayúscula que, como podrán saber, es mayúscula y que me aparece. Le pongo el texto, cierro paréntesis, transforma todo a mayúscula. Y también existe una que transforma todo a minúscula que es minus. Minus, texto, cierro paréntesis, todo minúscula, ¿ok? Pero por ahora nos vamos a quedar con la primera, que es el de nombre propio. Vamos a borrar estas otras. Pero seguimos teniendo el problema del espacio, porque esto todo está en una misma celda. Y para eso, de manera muy original, Excel le puso espacio. Entonces, fórmula espacios, y le voy a dar el texto, que puede ser o este, porque Excel puede trabajar sobre una fórmula, o este otro que es el original. Para el caso de este ejemplo, me voy a quedar con el original, que es el que está en la celda A2. Entonces, cierro la fórmula, y con eso me quitó el espacio, los espacios extras que yo tenía. Aquí tenemos dos fórmulas. Nom propio, lo voy a copiar acá. Nom propio.
Y aquí tenemos la fórmula espacios, ¿correcto? Aquí las vamos a juntar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a partir diciéndole que elimine los espacios con la fórmula espacios y al mismo tiempo que le ponga la primera letra inicial, o sea, la primera letra minúscula y el resto minúscula. Vamos a activar la otra fórmula que es el non propio. ¿De qué texto? Del texto que está en la A2. Cerramos la primera fórmula y cerramos la segunda fórmula. Por cada paréntesis abierto, yo sí o sí tengo que cerrar esos paréntesis, por si acaso. Y ahí está. Con eso tengo dos fórmulas, o una fórmula anidada dentro de otra, en relación a un mismo contenido. ¿Se entendió? Bien, vamos a ocupar este ejemplo entonces para seguir con nuestras fórmulas anidadas. Y con eso yo, ya saben, si pesco este cuadradito y lo arrastro hacia abajo, va a tomar todos los datos de esta fila y esta columna, perdón, y me va a aplicar la misma fórmula, ¿ok? Ya, Manuel, pasemos al buscar. Yo les comenté hace un rato que en las versiones de Excel habían fórmulas que iban apareciendo y otras fórmulas que iban desapareciendo. Las fórmulas en relación a buscar contenido es una de las que cumplen ese problema. Manuel pregunta por la fórmula buscar B, que es buscar vertical, y Excel tiene hartas fórmulas para poder buscar información. Y en la última versión se sugiere ocupar una nueva fórmula que se llama, si es que recuerdo bien, buscar X. Buscar X. Para que vayan entendiendo. Dentro de las fórmulas que existen para buscar contenido está buscar B, que es de buscar en vertical, y buscar H, que es buscar en horizontal. ¿Ok? El problema está en que yo a veces necesito buscar una información y no sé bien si está en vertical o si está en horizontal, por lo tanto ahí crearon esta nueva fórmula que es buscar X, que agrupa a las dos. Y esa es la que yo les recomiendo que utilicen más que las otras. ¿Cómo se estructura esta fórmula? Partimos. Activamos las fórmulas, escribimos buscar X, y aquí nos va a ir dando todas las pistas o la información que necesita. Entonces, en primer lugar nos dice que tenemos que poner cuál es el valor que buscamos. Vamos a buscar el texto donde diga Álvaro. Cuando trabajamos con texto, sí o sí, o generalmente la mayoría de los casos va entre comillas, por si acaso. Entonces, vamos a buscar donde dice Álvaro, punto y coma. La matriz buscada, es decir, en dónde está la información que yo necesito buscar. Y aquí seleccionamos, puedo seleccionar solo esto, como también puedo seleccionar otros elementos. Aquí hay que imaginar que estamos trabajando con una tabla mucho mayor, ¿ya? Entonces vamos a seleccionar toda la tabla. Y matriz de vuelta se refiere a qué datos necesito yo que me arroje, porque no basta con que me diga está aquí, sino que qué información asociada a Álvaro en este caso quiero que me entregue. Entonces voy a aprovechar y quiero saber la nota de Álvaro. Entonces voy a pedir que me entregue la columna B, desde B1 hasta B5. Y estos, como están entre corchetes, significa que son opcionales y yo los voy a omitir para este caso.
cierro paréntesis y vamos a ver qué me resulta. Ya, algo hice mal. Entonces vamos a aprovechar aquí la información que Excel me puede arrojar para corregir mi fórmula. Yo en general soy súper crítico de las ayudas de los programas, pero Excel en particular creo que es uno de los pocos programas que sí ofrece ayuda. Entonces se los muestro para que lo aprovechen y para que le den un uso. Em, ok, déjenme acá con este. Vamos a omitir esto. Vamos a hacer la prueba con algo un poco más simple. Oh, chiquillos, como pueden ver, me estoy equivocando y les pido mil disculpas por eso. No sé por qué, siendo que la matriz debería ser de vuelta, debería ser correcta, no me está queriendo entregar la información que yo le estoy pidiendo. Ah, otro dato. Cuando les pase lo que me está pasando a mí. Una, recurrir a la ayuda. Siempre es bueno. En el caso de Excel en particular. Otra opción para revisar en detalle la fórmula es apretar aquí la F y la X, que es insertar función, en donde me va a abrir esta ventana, que es la ventana que vimos en un principio. Entonces, en esta ventana yo voy a ir viendo el detalle de la información que me está pidiendo, con todos los comentarios que me explican más o menos qué información pide. Y se hace mucho más ameno la búsqueda. Como ven, a partir de un error podemos aprender algo nuevo. Entonces, el valor buscado, vamos a volver con Álvaro García. La matriz buscada, que es donde queremos que nos busque, seleccionamos toda la columna. Y la matriz de vuelta, que es qué información quiero que me arroje, nos quedamos con la nota. Vamos a ver si con eso se corrige. No. Uy. Uy, chiquillos, les he fallado, la verdad. Porque cuando hice este ejercicio me había resultado bastante bien y ahora por alguna razón no logro que me resulte. Así que reconozco mi error, les pido mil disculpas porque les he fallado. Ya a ver si en este rato me acuerdo de de dónde está el problema. Sí, Manuel dice que el valor buscado quizás va a Álvaro. Hagamos la prueba. No, no es eso. Sí, es otra cosa. Sospecho que mi error está aquí en la matriz que le estoy pidiendo que me devuelva. Em, pero, pero no sé por qué. Ya vamos a volver a este tema. Por ahora quiero responderle a Ornella, que preguntó hace un rato que cómo puede realizar una suma, si escribe solo suma y cómo se resta. Ornella, mira, aquí ocurre algo bien curioso. Excel tiene dos opciones para sumar. Escribir suma, igual suma, y poner todos los números o las celdas que yo quiero que sume, o la mezcla entre ambas, por ejemplo, quiero que sume todas las celdas y además estos números que yo lo voy ingresando acá, cierro paréntesis y me hace la suma, o, más simple aún, eh,
símbolo suma, celdas, suma, celdas, rangos también funciona, o números, y tarán, suma, perdón. Pero con la resta, no existe la fórmula resta, curiosamente. Lo que puedo hacer es tomar los valores, lo mismo, en rangos o en celdas separadas, y poner el símbolo resta, simplemente. Y así me arroja los resultados. Pero es curioso, nunca he entendido por qué no tiene una fórmula resta. A ver, chiquillos, les agradezco de todo corazón que me estén tratando de ayudar, porque la verdad es que es vergonzoso para mí. Se supone que tenía que saber esta información y ustedes aquí están tratando de ayudarme. De verdad que se pasaron por eso. Em, pero bien, eso, Nela, espero haber resuelto tu duda. Em, de las otras fórmulas que les tenía preparado, que les quería comentar, está el concatenar. Y aquí, con esto, creo que voy a poder responder la pregunta que teníamos hace un buen rato pendiente de Matías, si no me equivoco, que era cómo puedo yo juntar todas estas celdas, o sea, juntar todas estas fórmulas en un solo campo. Concatenar va a unir varios textos, celdas o contenido en una misma celda. Entonces yo pongo igual, concatenar, paréntesis, y elijo la celda o el texto, por ejemplo, Álvaro García, más este texto, entre comillas, recuerden que cuando es texto que yo ingreso a la fórmula siempre va entre comillas, punto coma, más este puntaje o este valor que está acá. Y cierro paréntesis. ¿Cuál es el problema? O sea, aquí en esta fórmula hay un problema, ya se los voy a comentar. Les quiero mostrar el resultado. Aprieto Enter y ahí está. Mezcló los tres elementos que yo le pedí que mezclara. Pero como pueden ver, no me respeta los espacios. Entonces voy a volver a intervenir la fórmula, doble clic en el enlace, y voy a tener que ingresar manualmente los espacios. ¿Cómo lo hago? Punto coma, comillas, espacio, punto coma. Así de simple, así de literal. Lo mismo acá, también necesito un espacio. Entonces ya tengo el punto coma, comillas, espacio, punto coma, cierre comillas, o sea, punto coma nuevamente, enter, y ahora sí tengo los espacios que yo solicito para que este texto o esta fórmula tenga más coherencia o más sentido. Con esto yo puedo concatenar o unir tanto como celdas, rangos, valores, textos, fórmulas. Ya recuerden que las fórmulas se pueden mezclar entre sí anidándolas. Ya tenemos les di el ejemplo entre el nombre propio y espacio, pero esto también lo podemos hacer para las fechas, que en este caso yo podría juntar estas dos fechas concatenándolas y pidiéndoles que me diga, para que entiendan un poco a lo que me refiero. Voy a concatenar este valor, que es una fórmula, y que a continuación me diga espacio años. ¿Ya? Así, con este espacio que yo puse acá, me evité poner el comillas, espacio, comillas, porque ya va ahí, y cerro la fórmula. Entonces ahí tengo 25 años. Bien, eso, chiquillos. Por la hora lo voy a ir dejando hasta acá. Si es que alguno de ustedes quiere saber la respuesta o la versión correcta de este buscar X, escríbanme. Mi correo yo se los voy a dejar acá, felix.lillo@uss.cl. Si es que tienen alguna otra duda, algún otro tema que haya quedado pendiente o necesiten resolver porque no fui del todo claro, porque les pido disculpas nuevamente por eso, escríbanme. Yo ahí con tiempo me voy a dar el tiempo, valga la redundancia, de responderles lo más claramente posible. El buscar X, les pido mil disculpas, pero voy a quedar ahí en ridículo con ese aspecto. Ahora sí, consultas. Manuel, por favor.
Mm, ya, qué buena pregunta. Estaba esperando que alguien me preguntara eso. Em, para aprender más Excel, varias opciones. La primera, jueguen, chiquillos, metan mano, improvisen, vayan armando sus propias planillas y buscando alternativas. Si se fijan acá arriba, y les quiero mostrar un ejemplo porque fue algo que me pasó hace poco. Patricio Leiva, si se fijan acá arriba, tienen este buscar. Y ustedes aquí también, al igual que en la búsqueda de las funciones, Excel les va a ayudar a buscar datos, cómo hacer algo. Por ejemplo, yo aquí en este listado, si se fijan, sumé un duplicado. Y yo quiero eliminar el duplicado. Entonces, como ya pudieron ver, busco aquí duplicados y me aparece cómo quitar el duplicado. Aquí básicamente me está preguntando si es que quiero esa selección o quiero más. Le voy a poner con la que ya seleccioné. Me pide algún par de datos. Lean. Al principio puede ser un poco engorroso, pero entre más lean las opciones o los menús que le está arrojando, se les va a hacer más fácil. Y ahí tengo el resultado. ¿Cómo lo hice? En la búsqueda, arriba. Para eso está. Sáquenle un provecho. Entonces, en primer lugar, jueguen con su planilla de Excel. Yo sé que no es el mejor juego del mundo, ¿ya? Pero tómense tiempo de dedicar a ver para qué son cada una de las funciones. Pongan el mouse en cualquier parte y les va a aparecer la descripción de qué es lo que hace. Entonces, en primer lugar, cómo aprender Excel de manera autónoma ocupando Excel. ¿Cómo aprender más aún? Con la página que les tenía abierta hace un buen rato. Office también ofrece una muy buena ayuda en su página oficial, que es básicamente de support.microsoft.com. Pueden buscar en Google y hacer clic en el link que tenga que parte con esa dirección. Y así es como tienen la información general sobre fórmulas en Excel, todas las fórmulas de Excel por abecedario y por acá también estaban todas las fórmulas de Excel por categoría. ¿Ya? Entonces, ¿cómo llegar a eso? Funciones Excel en Google, funciones Excel por categoría, por ejemplo. Y aquí se van, recuerden, a la página que sea de Office y llegan a esa información. Entonces, segundo consejo, ocupando la página de Office. Tercera opción, lo bueno de Excel es que es una herramienta sumamente popular, por lo tanto, tutoriales de YouTube hay, pero por kilos, kilos y kilos y kilos. Se pueden dar el gusto de elegir si es que quien les enseñe va a tener voz de español, va a tener voz de mexicano, cualquier país de Latinoamérica, o si va a ser en inglés, etcétera, etcétera. Y también aprovechen las otras redes sociales. Yo por la cuarentena me caí en TikTok o videos, pero sí paso un buen rato en TikTok. Y en TikTok hay varios usuarios que se toman el tiempo de hacer videos tutoriales de 1 minuto, que es lo que dura el video en TikTok, sobre Excel. Entonces, ocupen Excel, Instagram, Twitter, lo mismo. Si buscan, van a encontrar buenas cuentas que van enseñando consejos súper prácticos, súper puntuales de cómo usar Excel. Entonces, Manuel, espero haber respondido a tu pregunta. Perdona si es que no te di un consejo puntual, pero la información está muy repartida. Chiquillos, ¿alguna otra pregunta? Ya chicos, para ir cerrando un poquito el taller, agradecemos a Félix de nuevo por su tremenda clase. Eh, Félix igual nos comentaba del chascarro que le pasó. Personalmente creo que a todos nos puede pasar, así que no te tortures tanto y así nosotros vamos aprendiendo en conjunto también. Chicos, en el chat les dejé una encuesta que les comentaba cuando partimos la sesión. Por favor, si pueden responderla ahora para nosotros ir conociendo cómo vivieron ustedes el taller, si les gustó, cómo funcionaron, todo eso. Todo eso es información que a nosotros nos sirve para poder planificar futuros talleres, ¿ya? Como les dije antes, muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes y muchas gracias a Félix por haber planificado el taller y por dedicarle tiempo para poder enseñarnos a todos nosotros, que como también les comentaba al inicio, yo tampoco cachaba mucho de Excel y ya saber un poco más siempre es un gran logro. Así que eso, muchas gracias a todos, gracias a Félix, estuvo buenísimo el taller.
deditos para arriba para Félix. Chiquillos, recuerden, si es que tienen más consultas, escríbanme. Mi correo felix.lillo@uss. Les pido mil disculpas por el chascarro. Ahora me iré a hacer bolita y llorar por lo que pasó, pero espero haberles enseñado un poco más y haberles dejado el bichito de que ustedes mismos pueden seguir aprendiendo, básicamente. Excel y las herramientas de Office no son difíciles si es que se toman el tiempo, y en general el aprendizaje se puede ir dando de esa manera. Que tengan Chicos, una lo muy otro, buena tarde, respondan el, la encuesta, por favor. Y, perdón, te interrumpí. el video va a quedar grabado en la misma página que les envié hace unos minutos, en talleres, no, en la página de vida universitaria, hacen clic en el banner que Sí, dice talleres y ahí van a encontrar el video. Así que por cualquier cosa lo pueden repasar, y ahí también está la versión número 1 del taller de Excel, sí, échenle un ojo. Si para es que no cualquiera que quiera saben, revisar. si es que saben muy, muy poco o de Excel, échenle un ojo al taller anterior, que estuvo bien bueno, fíjate. Em, Matías, van a haber más talleres, así que atentos también a nuestras redes sociales. En nuestro Instagram, AEUSS Patagonia, vamos publicando siempre la información de los talleres que vamos realizando. Y también, si ustedes tienen alguna solicitud, algo que les gustaría que tratáramos, ya saben, tienen la encuesta para que lo comenten. Eso. Exacto. Eso, así que chao, chao chiquillos, muchas gracias por estar, muchas gracias a Félix y nos encontramos en otro taller. Que Chao, estén súper. chao.